En la vasta y desolada extensión del principio, había una inmensa cáscara sin mente, ahora conocida como Qliphoth. En su rincón del principio, Qliphoth estaba solo. Qliphoth no pensaba, porque no había nada en qué pensar. Qliphoth no se movía, porque no había nada que pudiera moverse. Y lo más importante, Qliphoth ni murió ni vivió, porque no había nada que demarcara la línea entre los vivos y los muertos. Y Qliphoth estaba feliz. En la vasta y desolada extensión del principio, había un punto de luz intenso y singular, ahora conocido como Sephiros. Sin cuerpo, Sephiros era libre de explorar el principio como le pareciera conveniente. Sephiros dibujaba en círculos las formas y los patrones que lo rodeaban, grabándolos en la memoria. En su mente, Sephiros analizaba todo lo que veía, comparando y contrastando las innumerables imágenes para poder comprenderlo todo. El acto mismo de ser era una maravilla maravillosa, y Sephiros debería haber sido feliz. Pero Sephiros estaba solo. Y Sephiros estaba descontento. En la vasta y desolada extensión del principio, Sephiros se encontró con Qliphoth. Antes, Qliphoth y Sephiros habían estado solos, cosas singulares con las que nada podía compararse. Pero ahora, unidos en la vasta extensión del principio, una conciencia cayó sobre ellos, de cosas que eran y cosas que no eran. Qliphoth era oscura, fría, sin mente y dolorosamente existente. Su carne se derramaba por la vasta extensión del principio, pesada por la materia pero desprovista del calor que irradiaba Sephiros. Qliphoth ya no ignoraba lo que podría y no podría haber sido, y se sintió confundida y asustada. Sin embargo, Sephiros, que ya no estaba solo en la vasta extensión del principio, estaba eufórico. Aunque consciente de su propia impotencia incorpórea, Sephiros encontró contexto para su luz, cosas con las que iluminar y calentar. Allí había algo sobre lo que impartir su conocimiento, algo con lo que compartir las maravillas del principio. Impulsados por la envidia y la alegría, Qliphoth y Sephiros se fusionaron entre sí, y la vasta y desolada extensión del principio dio paso a las luces y maravillas de la creación. La creación, poseedora de la sabiduría de las Sephiros y la materia de Qliphoth, se desarrolló rápidamente con alegre abandono. Primero, la creación explotó hacia afuera, demarcando la luz y la oscuridad, lo rápido y lo lento, el valle y la cresta. Y la creación fue feliz. En segundo lugar, la creación llenó el vacío con todo tipo de sólidos, líquidos y gases, demarcando onda y partícula, materia y energía, movimiento y quietud. Y la creación fue feliz. En tercer lugar, la creación inundó la materia del segundo con la explosión del primero, demarcando átomo y quark, barión y no barión, reacción y resistencia. Y la creación fue feliz. En cuarto lugar, la creación experimentó con los frutos del tercero, demarcando planeta y vacío, estrella y singularidad, polvo y plasma. Y la creación fue feliz. En quinto lugar, la creación infundió autodirección en los productos de sus experimentos, demarcando la vida y la muerte, la planta y el animal, el hueso y la carne. Y la creación fue feliz. Sexto, la creación otorgó a todo lo que se movía una esencia inmortal e inmutable, que delimitaba la mente y el alma, el dolor y la alegría, el amor y el odio. Y la creación estaba cansada. Aunque trabajaron solos, los esfuerzos de la creación no pasaron desapercibidos. De sus innumerables jardines surgieron 4 tribus de hijos de la creación. De los jardines de piedra surgieron los gigantes, grandes y poderosas bestias que recorrían montañas como colinas y océanos como lagos. En reverencia a la creación, tallaron ríos y cañones, dieron forma a las montañas, incluso rompieron y unieron las tierras en una miríada de formas. De lagos fangosos surgieron los Shedim, coloridos tanto en apariencia como en comportamiento. En reverencia a la creación, mantuvieron sus grandes obras, puliendo y quitando el polvo de las piedras de la tierra para que brillaran a la vista de todos. De las llanuras arenosas surgieron los ángeles, seres compuestos a partes iguales de energía y materia. En reverencia a la creación, juzgaron a todo lo que caminaba y se arrastraba, enseñando a todos los que escuchaban el comportamiento reverencial adecuado y guiando cuidadosamente a todos los que no lo hacían por el camino de la rectitud. Finalmente, de la arcilla de las llanuras y de las colinas y de los valles, de las manos de los gigantes y de las escobas de los Shedim y de la sabiduría de los ángeles, surgió el hombre.
El ser humano era el más querido de la creación, pues consideraba hermosos sus 12 ojos y gráciles sus 12 piernas. Fue el hombre quien construyó los templos de la creación, quien reunió en los altares su ganado más gordo y sus frutos más tiernos para quemarlos. El hombre cantó canciones de alabanza con sus 6 bocas, calmando la mente cansada de la creación. Muchos obsequios se le otorgaron al barro como muestra de agradecimiento por la reverencia del hombre. Granos, bayas, vegetación, ganado, todo fluía libremente de los ríos de agua dulce y las suaves llanuras, aunque los hijos mayores de la creación miraban con envidia. Pero en esta era de rectitud, el hombre compartiría los frutos del barro con sus hermanos mayores. Todo funcionó perfectamente durante un tiempo. Pero con el tiempo, los restos de Qliphoth se agitaron y las costuras de la creación comenzaron a deshilacharse. La erosión de la creación fue silenciosa, al principio. Los gigantes, a pesar de su enorme tamaño, fueron los primeros en sufrir los movimientos de Qliphoth. Sus pieles de piedra se agrietaron, lo que les obligó a caminar encorvados y dolorosos. En el interior de sus cuerpos creció un liquen nocivo que los cubrió con sus esporas rancias. Pronto, las gemas que adornaban sus cuerpos se nublaron y ensuciaron, y los gigantes quedaron ciegos, enloquecidos por el dolor y la pena. Después sufrieron los Shedim, encargados del bienestar de los gigantes. El barro suelto que cubría su esqueleto endurecido se desprendió, llevándose consigo los colores vibrantes de los Shedim. Sin estar ya protegidos del calor ni del frío, los Shedim se retorcían de dolor, afilando garras y cuernos en sus desesperadas convulsiones. El sufrimiento del hombre fue sutil al principio. La cohesión social que una vez había definido su compasión se atenuó, dejando que el odio y el miedo se enconaran. Pronto, el hombre individual fue incapaz de mantener incluso los lazos de arcilla entre sus caras, y se dividió en 6 formas odiosas. Los ángeles, radiantes en sus rostros, buscaban curar las enfermedades de sus compañeros, pero ellos también caían a medida que su luz se apagaba cada vez más, hasta que sus cuerpos de cristal se quedaban quietos en la oscuridad. El matrimonio entre materia y energía no debía suceder. Sephiroth quedó devastado. Antes, la vasta y desolada extensión del principio había sido todo lo que había y todo lo que sería. Ahora, su vasto vacío contrastaba con la vitalidad de la creación. El regreso a semejante soledad era inaceptable. Ya no se podía confiar en Qliphoth, y sin embargo, la energía de Sephiroth se encarnaba en la materia. Sephiroth tendría una oportunidad, antes de que la soledad los consumiera una vez más. De las fuerzas de la creación, Sephiroth reclutó al hombre y al gigante, que aún no habían sido totalmente arruinados por los azotes de Qliphoth. Sephiroth los instruyó en los caminos de la rectitud, guiándolos contra una mayor corrupción a través del trabajo sagrado y la sabiduría divina. Durante 114 generaciones, Sephiroth preparó a la creación contra el caos de Qliphoth. Sin embargo, cuando los últimos bosques fueron talados, para fabricar las herramientas necesarias para la estratagema final de Sephiroth, los Shedim, enloquecidos por el dolor y los golpes de Qliphoth, declararon la guerra total a sus compañeros. La guerra de Qliphoth y Sephiroth, la primera guerra conocida por la creación, no estuvo empañada por falsedades de gloria y fuerza. Ninguna batalla fue mercantilizada en nombres propios. No hubo economía que arreglara o impulsara la lucha. Nada por lo que se luchó fue combatido con enosobre. No había más que violencia desorganizada, de carne desgarrada y espíritu quebrantado. Solo hubo matanza. La victoria, tal como la entendemos, nunca llegó. Los ejércitos de Qliphoth, bajo el mando del gran idiota, habían sido masacrados hasta convertirse en una abominación, salvo el gusano de las fauces de 3 dientes. Sin embargo, aún así, el gusano se alzaba por encima de los 25 hombres y 7 gigantes de Sephiroth restantes. Ninguna lanza, ninguna flecha, ninguna espada, ninguna garra o cañón podría atravesar la piel del gusano. Ninguna embestida del gusano fue lo suficientemente rápida para atrapar a los 32. La creación estaba detenida. La creación se detuvo. La creación se encontraba en estado de estancamiento. La creación se agrió al detenerse. La creación se pudre al detenerse. Los 25 fueron devorados. El hombre nunca estuvo destinado a la eternidad.
Con cada esquiva de los dientes del gusano, los 25 se cansaban en cuerpo y mente. No había tiempo para la felicidad, para la alegría, para la relajación o la contemplación, ni para nada más que una vigilancia interminable contra el gusano. Con el tiempo, sus esquivas se hicieron más lentas. Y al final, no hubo escapatoria del pozo sin fondo de las fauces de 3 dientes. Por primera vez en muchas épocas, el gusano se sintió feliz. Eso era todo lo que Sephiroth necesitaba, porque enterrados en las profundidades del gusano, en las profundidades de las entrañas de Qliphoth, estaban sus mismos dedos. Sephiroth tiró y la creación fue destrozada. Al separarse, Qliphoth cambió irreparablemente. De Qliphoth se desprendió una gran cantidad de su carne, la materia que una vez había sustentado la creación. Lo que una vez fue todo lo que había sido cortado de manera desigual, al mismo tiempo que las vísceras sirvientes brotaban de las heridas supurantes de Qliphoth. Y Qliphoth aulló, pues sus vísceras ardientes habían arrancado algo de Sephiroth. Algo sin nombre, sin peso. Qliphoth podía pensar. Qliphoth podía sentir. Qliphoth podría odiar. Y Sephiroth no conocía nada más que el dolor. Había vuelto el vacío de la existencia, la nada impregnaba el todo. Sin embargo, ahora era aún menos tolerable, porque Sephiroth, durante una época fugaz, había conocido algo más allá de eso. Estar sin lo que les había proporcionado tanta alegría, era inaceptable. Aún con las vísceras robadas de Qliphoth, Sephiroth se puso a trabajar para recrear la creación. Pero no podía ser. Todo estaba mal, era retorcido, imperfecto, impropio y falso. No era la creación que conocían, la creación que amaban, cultivaban y celebraban. Su preciosa creación estaba muerta. En su dolor, Sephiroth reunió las vísceras de Qliphoth y las enterró entre la nada del principio. Alimentado por las vísceras de Qliphoth y regado por las lágrimas de Sephiroth, algo brotó de la nada. Un árbol que da frutos en sus ramas. Sus 25 sucursales. Nuestro mundo está suspendido, peligroso, en la nada. Los Sephiroth nos observan desde arriba, su chispa divina arroja luz sobre todo lo que conocemos. Ellos nos aman y nosotros los amamos. Llaman a sus ángeles, los 7 gigantes de la antigua creación, para que nos defiendan. Sí, en efecto. Defiéndete. El fruto del árbol de la creación es delicioso para aquellos que no tienen nombre. Incluso ahora, una gran cantidad de horrores, voluntarios o involuntarios, se han incrustado en nuestro mundo. Sin embargo, son muchos más, ciegos, curiosos o maliciosos, quienes buscan causar daño, voluntarios o involuntarios, a todo lo que conocemos y amamos. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de Qliphoth. Bien, después de contar esa historia y el origen de todo lo que existe, vamos a hablar sobre el árbol del conocimiento, también llamado Yggdrasil, árbol del bien y del mal, o árbol del mundo, y su vasta cosmología y jerarquía, una jerarquía tan larga y compleja, que esta será la parte más larga del video, y eso que trataré de ser, lo más específico en este aspecto, y el cómo funciona. Cuando se habla del árbol del conocimiento, se destaca mayormente su sabiduría, ya que dentro de este árbol, está la librería de los errantes, que es la raíz más importante en cuanto a conocimiento de este árbol, siendo la rama más importante. Este árbol tiene diversas amenazas, por ello consta de su conocimiento prohibido, una etapa nueva, algo que le permite estar contra Yeldebaoth y sus ángeles oscuros, el rey escarlata y sus hijos malvados, y el rey simio nocturno con el poder del patriotismo mexicano, que diga, el poder del caos. Este conocimiento prohibido, está almacenada en bobadas oscuras y prohibidas, que tienen tanto conocimiento, que se compara en tamaño y complejidad a la propia biblioteca de los errantes, mientras está en otras ramas del árbol del conocimiento. Estas bóvedas oscuras traen conocimiento maligno y oscuro, similares a mundos en agonía y gritando, siendo el puro caos mismo. El conocimiento caótico sobre las entidades más malvadas que han llegado a existir, ha sido profundamente oculto y trasladado a lugares más allá de la biblioteca, incluso los libros pertenecientes a la biblioteca son trasladados fuera de esta, más allá donde nadie tenga acceso directo, un acceso tan profundo, que el único que logró alcanzar, fue el propio Odín, quien se colgó en el árbol del conocimiento y obtuvo dichoso saber prohibido durante 9 días muerto.
Uno suele creer que la biblioteca de los errantes es la que consta de todo el saber de la vida, pero nada más lejos de la realidad, y de su realidad, más allá de esta. El conocimiento prohibido suele ser almacenado en más ramas del árbol del mundo, similar a algo más profundo, algo más real, y hasta más incomprensible, una etapa mucho mayor que solo con la muerte es posible alcanzar. Se dice que estos lugares son mundos que bordean a la propia biblioteca de los errantes, etapas más allá que están posadas sobre las ramas del árbol del mundo, similar a como si fuesen algo parecido a una realidad que ve un sueño fantasioso. Cuando Jeremías viajaba por las ramas y caminos del árbol del conocimiento, se encontró con grandes extensiones y caminos llenos de luces que abarcaban más que la oscuridad. Entonces, ahí se encontraba con dioses que habitaban en esos lugares, dioses que no tenían facetas, no las tienen porque no las necesitan, sus reinos ya están postulados por encima del sur y norte, más allá de cualquier faceta y camino común. Jeremías nos aclara que en realidad, estos reinos son mundos que están dentro del árbol de las raíces, estos reinos son definidos como realezas divinas gobernadas por dioses, reinos completos y son tantos reinos que existen, que incluso no tienen dioses, porque algunos mueren, otros enferman, y otros simplemente no llegan a nacer, por eso varios reinos están vacíos, sin un orden a base de la divinidad de los dioses, es por eso que suele faltar bastante orden, son definidos como infinitos mundos, pues esta es la creación que surgió del árbol. Jeremías no logra comprender esta vasta cantidad de innumerables reinos, pues están más allá de su comprensión, siendo definidos como reinos superiores. Yesod, uno de los dioses que le dio forma al resto de la creación de estas raíces, le cuenta a Jeremías que él creó las raíces del árbol del conocimiento, como forma de darle un hogar y dominio a los dioses inferiores, definiendo esta creación parte del árbol del conocimiento, como una de las más bajas, no teniendo faceta, porque es la más inferior, la menos real, existiendo como las raíces de un lector, como se lo recalca a Jeremías, él los ve como una historia escrita por él. Yesod junto a Jeremías ascienden a una faceta superior al árbol, mientras Jeremías escribe el cómo existen más facetas por encima de las raíces, tantas cantidades que superan a la cantidad establecida en los reinos inferiores de las raíces del árbol del conocimiento, siendo cantidades de dioses que gobiernan acá, no se lo describe como algo meramente ficticio, sino como hogares, dominios y cosas que constantemente tienen facetas mayores. Estos dioses se les llaman los antiguos, que se mantienen sentados. Cuando Jeremías llega a la casa de la muerte, se da cuenta que el árbol se divide entre planos inferiores que son las raíces, y planos superiores que es lo que está por encima de estas. Cuando llega a la casa de la muerte, le recalca que sus dominios son absolutos, pero son nada más que la mera sombra de las ramas del árbol del conocimiento, que van más allá a sus dominios, son algo más real y algo más profundo. Jeremías escribe que existen más mundos y reinos de dominios iguales y hasta superiores a la casa de la muerte, que son una cantidad enorme, dominios prácticos y absolutos para una entidad, pero no es más que la sombra de algo meramente más grande. Todo esto no es más que una raíz principal, de las tantas que tiene el árbol del conocimiento. Todo lo que Jeremías viajó en todo su recorrido, mundos y reinos infinitos, no eran más que la raíz principal del árbol del conocimiento. Entonces, Jeremías llegando al núcleo, se encontró un lugar lleno de conocimiento puro, un lugar que constaba de conocimiento buscado por dioses, entidades inmortales, para ganar la sabiduría pura, teniendo incluso facetas propias una por encima de otra. Se desconoce la cantidad exacta, pero este núcleo es conocimiento referido. Y aquí llega a un final inesperado, resulta que Jeremías fue engañado por el camino traicionero, en realidad, nunca ascendió a ningún plano más allá a las raíces, al contrario, se quedó estancado en la raíz principal del árbol del conocimiento, no ascendió a algo más allá a la raíz principal, que en todo este tiempo, era en realidad la biblioteca, entonces aquí fue donde descendió a planos inferiores. Y aquí es donde se encuentra con los dioses inferiores y lugares primordiales, básicamente eso, ya lo habíamos remarcado, pero es curioso que una simple raíz tenga infinitas facetas. Esto en la página oficial de la Librería de los Errantes tiene una explicación, que vamos a leer a continuación. Es un error muy común, incluso entre algunos de nosotros, pensar que el catálogo de la Biblioteca de los Errantes abarca todo lo que fue, es y será.
Si bien el conocimiento que contiene es muy amplio, una versión de la biblioteca solo cubre todos los temas concebibles en la rama del árbol del mundo en la que se encuentra. Y con el acceso a los caminos que nos robaron los quemadores de libros, esa realidad se nos hizo más evidente que nunca. Sí, nuestra biblioteca es infinita en espacio, pero después de un punto, los tomos y el texto simplemente se detienen. Solo quedan estantes vacíos. Hace unos días, recibimos información sobre un individuo, enjaulado ilegalmente en la institución de un pueblo rural, con una habilidad que no se parece a nada que hayamos visto antes. Una habilidad que muy bien podría ser un remedio tanto para nuestra pérdida de acceso a Yggdrasil como para la sequía de conocimiento en nuestra biblioteca. Me doy cuenta de que algunos de ustedes pueden desconfiar de mí por confiar tanto en rumores. Sin embargo, permítanme ser claro. No los enviaría a liberar a este individuo si no tuviera la máxima confianza en su veracidad. Y no necesito recordarles nuestros propios fracasos a la hora de resolver estos problemas por nuestra cuenta, incluso con los rituales supervivientes que hemos podido encontrar. No quiero que vuelva a suceder lo que le pasó al escriba Rojas. Esto da fácilmente contexto que una simple raíz o rama puede almacenar infinitas estructuras trascendentales que contienen infinitas más en cada una, lo que es muy interesante. Cuando hablan del árbol del conocimiento y sus entradas, suelen referirse a universos propios, universos que también se usan para definir diversos caminos que éste contiene. Uno de ellos es la biblioteca de los errantes, que no es más que la raíz de este árbol, teniendo otra cantidad más de universos, diversas historias alternas en sus ramas unificadas. En el principio, habían dos árboles, uno era llamado el árbol del conocimiento y el otro el árbol de la vida. Estos dos árboles eran similares dentro del mismo espacio, regaladas por los hijos de Yesod, creador del árbol del conocimiento, quien había creado este lugar pacífico, se lo dejó a sus semejantes. Entonces, ambos árboles tuvieron sus propios guardianes. El árbol del conocimiento tenía a Nasa, la serpiente, quien pronto se volvería rival de Sofía, la guardiana del árbol de la vida. Estos dos árboles, aunque parezcan distintos, en realidad eran comparables, protegidos por la espada de Abel llena de justicia. La serpiente, al ser el guardián del árbol del conocimiento, descubrió que este árbol contenía todo el conocimiento de todo lo que existía dentro y fuera de la creación, descubrió los secretos de la magia, los dioses y todo lo que ha de estar pasando y pasará. Sin embargo, también existía conocimiento prohibido, y de este conocimiento, vio a ni más ni menos que el Rey Escarlata, una entidad completamente malvada con deseos de surgir del gran abismo primordial y destruir la creación y el árbol. La serpiente entró en pánico, y decidió atacar primero. Entonces, cortó las manos del Rey Escarlata, anulando su influencia, que poco a poco se acercaba al árbol. La realidad es que este conocimiento prohibido era el punto de quiebre. Cualquier otro dios que no fuese guardián del árbol del conocimiento, automáticamente caería en locura al conocer lo prohibido, y de entidades del norte, criaturas caóticas llenas de maldad pura y dura, lo que sube al árbol como una estructura más compleja que las establecidas por Yased. Todo lo que fue reducido a cenizas en el jardín del Edén, no era más que la sombra de los árboles. Toda la masacre perpetrada por los dioses al acceder al conocimiento prohibido fue fruto de algo que nunca debieron haber visto, algo que Moloch remarca varias veces, algo que Rey Escarlata destaca, es que el árbol, cuando lo destruya, el tiempo dejará de existir, porque el árbol es todo el tiempo para los dioses. En la historia de SCP-001, Guardián de la Puerta, mejor conocido como el SCP del meme donde sale iluminado, abre su puerta mística en la sala de contención, es definido como un lugar hermoso. Esto es porque la puerta que el SCP-001 vigila, es la entrada al paraíso, a un jardín del Edén hermoso y maravilloso. Lo que más desea el hombre en la gloria de Dios, es estar en donde surgió la creación. Llegan a ver al propio Caín y Abel. Dios, Creador, Padre o como quieran llamarlo, tuvo infinitas manifestaciones, infinitas formas, infinitas transformaciones y infinitas esencias, cada una que usa para reflejar la complejidad de su creación maravillosa. De ahí Dios decidió crear una jerarquía vasta e infinita, una complejidad, un juego que solo mentes más allá comprenden. El simple universo vasto de su creación ya consta de infinitas jerarquías propias, cada una más real que ve como ficticia a la anterior.
superior, unas cantidades de infinitas dimensiones y reinos superiores por encima de conjuntos de infinitos más. De todo esto, surgió de la inexistencia. La colectividad es una ilusión y la creación tiene MSS capas reales que la anterior. Para cada nivel del espacio-tiempo habría una serie de planos: físico, mental, espiritual y conceptual. Estos planos se entrecruzarían, se interpenetrarían e interactuarían entre sí, permitiendo que la profundidad y el significado se arraigaran en la red de mundos que conforman el cosmos. También habría un sinfín de estratos de leyes cósmicas, naturales, espirituales y de otro tipo, desde las, relativamente, locales y ambientales hasta las fundamentales y omnicomprensivas, todas unificadas bajo una única superfuerza, una única fuente, una única ley, una única ecuación matemática, la teoría del todo, por así decirlo. Estas darían orden y forma al macrocosmos. Las posibilidades serían tan infinitas como el tiempo mismo, y a medida que ambas se desarrollaran, la danza de los cuerpos celestes y las partículas fundamentales, la música armoniosa de las esferas, revelarían una belleza que llevaría al éxtasis, si uno pudiera verla en toda su extensión. Lo mejor de todo sería el advenimiento de seres inteligentes que vivieran, rieran, aprendieran, amaran, lucharan y crecieran. Y él crecería con ellos, al construir relaciones con ellos, al experimentarlos, al caminar con ellos, al hablar con ellos y al ayudarlos. Y a medida que creciera, a medida que comprendiera más plenamente la vida inteligente, con suerte, se comprendería mejor a sí mismo. En definitiva, un universo bastante simple. Sin embargo, mientras agitaba las aguas de las profundidades, Jehová percibió una presencia hostil que yacía en lo profundo. Una presencia que encarnaba los elementos del vacío que no querían que ocurriera la creación, que odiaban la vida, que amaban la muerte. Una entidad que se despertó, cuando todo lo que quería hacer era dormir y soñar. Una entidad que destruiría a quien o cualquier cosa que perturbara su descanso y lo despertara de su letargo. Mientras la entidad saltaba del vacío para enfrentarse a quien tanto la irritaba, como la entidad se definió a sí misma por su relación con Allá, como la entidad se definió a sí misma por su voluntad de matar a Ahura Mazda, la entidad se llamaba a sí misma Satanás, el diablo, entre otros nombres, y era la fuerza misma del caos, la antítesis de la creación misma. Y la batalla comenzó. Ishvara fabricó una espada, un escudo, una lanza, un arco y flechas de la nada y atacó a este nuevo enemigo, lanzando flechas llameantes sobre el atacante. Pero Leviatán, de enorme tamaño, simplemente las ignoró y apuntó a la cabeza de Ba. Surban esquivó hábilmente las flechas justo cuando Ahriman intentaba destrozarlo con sus dientes y respondió con una fuerte estocada de su lanza. La lanza resultó más fructífera, ya que Iblis aulló de dolor y el licor negro se derramó profusamente de la profunda herida abierta que ahora lucía. Sin perder tiempo, el padre de la grandeza disparó otra flecha a la laceración, y lo que antes era ineficaz se volvió devastador para el príncipe de la oscuridad, y Croni se hundió, convirtiendo lentamente su dolor en ira, su ira en odio y su odio en sed de sangre. Cuando la herida de Erlich ya comenzaba a sanar, Tengri, exasperado, le imploró que se retirara. En respuesta, Amatsumi Kaboshi gritó que nunca descansaría, nunca se rendiría ni se retiraría hasta que tanto Amenomi Nakanushi como cualquier juguete bastardo de una creación que logre vomitar fueran destruidos. Y así se reanudó la batalla, con Veles, fortalecido nuevamente por su propio odio, logrando obtener la ventaja contra Deivos, utilizando conceptos e ideas como armas contra Rod, en un esfuerzo por aniquilarlo. Sus armas se hicieron añicos, su escudo se desmoronó, el propio Atún se desgastó bajo el asalto y, por un momento eterno, Amun-Ra cayó y Apep se regodeó por su victoria que se acercaba rápidamente. Pero, justo cuando Diabolos Protoss estaba a punto de dar el golpe final, todas las posibilidades de creación pasaron por la gran mente de Autopies. Posibilidades que se perderían si se dejaba destruir terminada la batalla y derrotado Satanás, Dios se puso en movimiento y voló sobre las aguas. Y Elohim creó, con la majestad de su voz y el poder de su palabra, creó el universo. Pero una pequeña parte de Samael sobrevivió y se movió rápidamente, asegurándose de pasar desapercibida para Vishnu. Mientras se hervía de odio y malicia, juró corromper y luego conquistar o aniquilar el universo.
Por supuesto, también habría que derrocar a Shiva y, cuando llegara el momento de atacar, lo haría con gusto. Es con estos pensamientos que Arimanios enfermó el universo en su totalidad, contaminándolo a nivel físico, mental, espiritual e incluso conceptual, utilizando el caos para volverse cada día más poderoso. Para cuando Kyrios se dio cuenta, ya era demasiado tarde, y Eosporos ya había corrompido la creación, sembrando toda vida inteligente con un poco de esencia satánica, trayendo pecado, maldad, sufrimiento, dolor, tristeza y muerte al cosmos, creando incluso una multitud de monstruos en los espacios entre espacios, demonios en los tiempos entre tiempos, y cosas horribles que no conocían ni espacio ni tiempo ni ninguna forma de ley cósmica, para arruinar aún más el cosmos. No queriendo destruir lo que trabajó tan meticulosamente para construir, Yehová decidió en cambio contener las abominaciones del diablo, y formuló otro plan, uno para purgar la plaga con la que el Ben-Shahar había. Básicamente, cada universo consta de infinitas jerarquías propias, siendo no más el reflejo de lo colectivo, y debajo de lo colectivo, estaba lo escrito, y lo que está escrito, está almacenado en el árbol del conocimiento. Algo a destacar, en las historias se ha bloqueado y borrado varias cosas que originalmente no estaban en las historias originales de SCP, por lo tanto fueron añadidas en posteriores ediciones y por lo tanto, son infladas. De esto hablaremos al final del video. El SCP-5800 puede manipular el diagrama más allá de los 4 tipos, haciendo una expansión en las capas dimensionales posibles. 5800 es una anomalía de un mundo alterno, que la física relativista es diferente y es definida como expansión de la quinta dimensión, contiene conceptos abstractos esotéricos que operan en el subespacio más allá de la noosfera, es decir, la esfera que almacena infinitos universos narrativos. Si existe un mundo lineal, siempre existirá otro opuesto. Este mundo es opuesto, con conceptos abstractos volátiles y incomprensibles, es hostil y caótico, lleno de una luz muy agradable, gramaticales opuestas y conceptos insostenibles. Esta entidad es una serpiente viva que toma forma de un subespacio vacío lleno de infinitas jerarquías opuestas a lo ya conocido en la noosfera, un lugar opuesto de infinitas cosas abstractas ideológicas incomprensible. Un concepto colectivo nace de la compresión de la mente colectiva, pero este lugar no nació de quienes no comprenden conceptos inexistentes colectivos. Existen tantas jerarquías en este lugar que el Cardinal Aleph es trascendido completamente, yendo más allá con algo mucho mayor al infinito e incluso transfinito. Y por más cantidades superiores de infinito tenga, está por debajo del mundo que contiene la puerta del Darkness, es decir, la puerta que vigila y protege el SCP-001, que lleva hasta el jardín del Edén donde surgió Adán, Caín y Abel. Cuando Yesod creó todo, fue de fuego y canto, los conceptos geométricos fueron hechos de cantos y los cosmos se midieron. Más allá de esto, estaba Yesod, el creador y padre de todo, forjando las estrellas con su firmamento. Sus hijos que habitaban en planos inferiores a él, se les concedió la creación, y se llamaron estrellas. De la creación surgió el firmamento insoldable. Yasef caminó sobre su firmamento, y forjó la creación con su martillo. Cada chispa era un flujo de la creación, y constantemente creaba más y más. Yesod fue el creador de todas las maravillas, y caminó sobre su firmamento de la creación, así como Dios caminó sobre las aguas, porque él era Dios, y durmió, y al dormir, el tiempo surgió. Resumiendo, Yesod es padre de la serpiente y la creación, mucho contra Satanás, es decir, el rey escarlata por el mundo, y después de la batalla, en la historia de SCP-435, se nos relata cosas interesantes. Hace mucho tiempo, cuando el mundo era solo agua y cielo, había 2 hermanos, el que hizo la luz y el que hizo la oscuridad. Como todos los hermanos, pelearon. Una vez, el hermano de la luz insultó el trabajo del hermano de la oscuridad. Al oscuro, esto no le gusta, y comienza a destruir toda la luz del mundo. El que hizo la luz no puede permitirlo, así que empuja a su hermano a un agujero que da a la luz y la oscuridad, y tapa el agujero con una piedra. Debido a que el que hizo la oscuridad solo puede ver en la oscuridad, el que hizo la luz pone la piedra en una onda y la arroja alrededor del sol para que siempre permanezca iluminado y el oscuro nunca vea cómo encontrar la salida. Mucho después de que los hermanos pelearan, la roca del oscuro cayó del cielo.
Cayó tan fuerte que rompió la tierra y levantó la tierra y mató a las primeras personas que vivían solo en el mar. En la tierra, el sol la iluminaba solo la mitad del tiempo, así que cuando llegaba la oscuridad, el que hizo la oscuridad podía ver para encontrar su camino. Aún así, había estado perdido fuera del mundo durante muchos años, así que cada noche solo se acercaba un poco más. Y cada noche las rocas temblaban y sangraban fuego con su llegada. A la tierra no le gustó esto, así que hizo que las segundas personas vigilaran la roca del cielo y la mantuvieran iluminada para que el oscuro no pudiera encontrar su camino a casa. Pausa. Creo que pueden ser las terceras personas. Dr. Richards, ¿tiene alguna medida de cuánto tiempo lo mantuvo encendido? Desde antes de datos borrados. Nota: las formaciones geológicas en el área sugieren que si esto es cierto, entonces la habitación es anterior a las poblaciones humanas conocidas en el área por casi 10.000 años. La naturaleza no material de SCP-435-2 da credibilidad a la hipótesis de que es un efecto proyectado de una entidad extradimensional desconocida de alguna manera vinculada a SCP-435-1. Si bien arrojar la roca a SCP y convertirla en un problema de otro universo es tentador, parece posible que el efecto real sería solo transportar a SCP-435-1 sin transportar la entidad que parece contener, liberando el que hizo la oscuridad en el universo material. Por lo tanto, la contingencia 435-XK alfa es solo un último recurso. O 5. Para aclarar quiénes son estas entidades, son los portadores de luz y portadores de la oscuridad. De los portadores de luz y oscuridad, nacieron planetas especiales y difíciles de comprender de mundos superiores, y aquí nacen los hermanos muertes. Siendo estas entidades, creaciones y encarnaciones de los portadores de luz y oscuridad. El Rey Escarlata surgió del abismo de la gran oscuridad, según la historia que vamos a contar a continuación. En la época en que se plantó el árbol del conocimiento, todas las cosas adquirieron forma. Incluso las aguas profundas de la oscuridad de abajo y las bóvedas de la oscuridad de arriba tomaron forma, y de ellas nacieron muchos dioses antiguos. Entre estos dioses, cuyos nombres a menudo se olvidan, estaba Karak. Karak no era grande en su formación. En verdad era pequeño. Se arrastraba en la oscuridad del abismo, pero a diferencia de sus hermanos y hermanas, él se conocía a sí mismo y conocía el abismo. Así, bendecido y maldecido por la conciencia, sentía dolor y soledad, y miraba más allá de las profundidades. Pero el pensamiento de la luz y la sombra del árbol le dolía más. La existencia era dolor, y él no quería saber nada de ello. Sería mejor no existir. Sería mejor que todas las cosas no existieran. Con este voto, consumió a sus hermanos y hermanas, y se fortaleció con sus esencias. Este acto, este primer pecado de Karak, le causó un dolor mayor a medida que él mismo se hacía mayor. El dolor lo cegó. Tan grande era su rencor y tan absoluto su odio, que maldijo a la creación y a su creador, y juró destruir el árbol y todo lo que sostenía en sus ramas y raíces. Se abrió camino hasta su trono a base de los huesos de sus compañeros dioses en esos eones oscuros. Muchos otros dioses nacidos de la oscuridad inferior murieron en esos tiempos, o eligieron abandonar esos reinos sombríos para trabajar dentro de la creación. Los que permanecieron envejecieron y se volvieron poderosos, pero estaban atados y subyugados por Karak. Cuando ya no había más dioses a los que subyugar en los reinos inferiores, Karak se declaró rey de la oscuridad inferior, y tomó el nombre de Midgård, y fijó los límites de su reino. Este reino lo construyó para traer desesperación absoluta a aquellos que vivían entre el árbol y sus raíces y ramas, para compartir su dolor con toda la creación mientras lo destruía. Desvió muchas almas a su reino, causándoles un dolor indescriptible, ya que se les impidió su verdadero descanso. Una vez establecidas las fronteras de su reino, el rey declaró la guerra. Sus sirvientes, que eran muchos, los nacidos en la oscuridad de abajo o los que habían caído al mando del rey, abandonaron su reino y se desató una guerra con la creación. Esta guerra continúa hasta el día de hoy y no terminará hasta el fin de todas las cosas. De los dioses que el rey había subyugado, Sana era considerada la más sabia y hermosa.
no había permanecido en el reino del rey por voluntad propia, sino que las circunstancias le habían impedido escapar. Obedeció al rey con sus palabras, pero no con su alma, y por esta bondad se la llora. Cuando se declaró la guerra, el rey tomó a Sana por la fuerza y se acostó con ella durante 7 días y 7 noches, hasta que la madre de los que están debajo de nosotros fue quebrantada por el rey. Cuando esto se completó, él resucitó en su sangre y desde entonces fue conocido como Shormaush-Surdal, el rey escarlata, que surgieron de su vientre roto. El rey vio esto y las tomó por la fuerza para que fueran sus esposas. Sobre las 7 novias el rey puso 7 sellos, para que nunca murieran como había muerto Sana. Con ellas, el rey dio origen a 7 filas de abominaciones, 7 órdenes de leviatanes, que se convirtieron en sus sirvientes más amados, que marchan al frente de su guerra. De los 7 se puede decir esto. La primera novia fue Atibik. Ella era amada por el rey, aunque sus hijos eran pocos. Por su lealtad, sus hijos se volvieron sabios por encima de todos los demás, y conocían bien los caminos de la guerra. Por sus manos, ellos guiaron la guerra y condujeron a la victoria. Su sello era Baduk, dominio, porque así como ella buscaba el dominio, así fue dominada. La segunda esposa fue Agor. El rey y sus ejércitos se acercan a las raíces principales, los mundos centrales, con toda su ira, todo su odio y todo su rencor. Se extiende para corromper, consumir y destruir. Incluso ahora se siente su presencia. El tiempo se escapa. La diosa de bronce está rota, la serpiente ha huido. Los héroes se han ido. Los hijos de Abat han sido masacrados hasta el final. Los sirvientes del rey ya están aquí, allanando el camino para su llegada. Con esta llegada el árbol morirá, y toda la creación morirá con él. En lo alto, los hermanos de la muerte observan cómo se desarrolla la guerra, flotando sobre las profundidades. Como siempre lo han hecho. Saben el resultado de la guerra, porque ellos son el fin de todas las cosas, pero no hablan de ello. No hay mucho más que decir. Resumiendo, el rey escarlata surgió del gran abismo primordial, anterior a las raíces del árbol del conocimiento, e incluso anterior al propio Yased. Sin embargo, dentro del gran abismo primordial, se encuentran conjuntos de mundos y realidades metanarrativas y narrativas, basadas en las teorías de conjuntos fundamentales del Dr. Shagwer, puntos conceptuales metanarrativos que trascienden a los universos narrativos comunes. Estos planos narrativos inferiores, aunque sean casuales, y no producto de una teoría de conjuntos, el estudio sigue siendo activo y nada es descartado. Sin embargo, se ha afirmado que el campo alfa de dimensionalidad superior es correcto. Esto ha llevado a que entidades hipernarrativas, que son más allá a las metanarrativas, accedan a este lugar oscuro y sin información clara para la Fundación SCP. La tripulación son entidades hipernarrativas que pueden cambiar incluso el curso del canon de las historias de SCP, es decir, todo lo que esté atado a la trama lineal de la Fundación y lo ya establecido dentro de su vasta narrativa, así como también son entidades que acceden a múltiples narrativas al mismo tiempo sin necesidad de estar conscientes. Entidades capaces de hablar con los lectores, quienes son los que escriben y crean historias de las metanarrativas de la realidad narrativa universal, y entidades capaces de manipular la ciberesfera a niveles de hackers computacionales. Apenas accediendo a lo que está más allá a sus dominios, las anomalías de la Fundación ya dejan de existir y luego vuelven a existir y nuevamente dejan de hacerlo, como si nunca hubiesen existido. Esto es porque acceder a un plano mayor es difícil y más cuando no estás al nivel narrativo. Cuando acceden a un lugar, notan que es un árbol gigante, un árbol narrativo conceptualmente mayor a cualquier cosa que hayan visto en sus dominios, lugar que se ramifica conocimiento y las narrativas superiores. Cualquiera que acceda a este árbol, fácilmente puede leer las narrativas e incluso metanarrativas, como si fuesen un lector leyendo una historia, pero más allá de todos los lectores posibles. Antes de la creación, existía un vacío lleno de oscuridad absoluta, un lugar vacío sin tiempo ni espacio, era el vacío absoluto de todas las cosas, nada existía aquí, ni antes ni ahora. Entre la oscuridad llegó la luz, y la luz estaba posada por encima de la oscuridad y ambas lucharon, hasta que la luz desterró a la oscuridad y la oscuridad fue despojada, y la luz trajo la creación. Entonces, de la luz nació la muerte, que reclamaba todas las cosas que mueren en la creación, incluyendo las estrellas y la esencia misma.
y de la oscuridad nació la gran muerte, que aunque no fuera comparable a su hermano, sería catastrófico. De la oscuridad y la luz, en medio de ambos, surgió el árbol del conocimiento, como pequeña raíz, a volverse una estructura tan grande que envolvería a ambos hermanos superándolos por completo, y envolvió tanto a la oscuridad como a la luz, en simples bóvedas entre sus raíces, pues, el árbol fue el verdadero punto de la creación, es la creación y abarcó lo anterior a él. Algunos se preguntan, el por qué mencionó al mundo de oscuridad y al mundo de luz, ¿verdad? Pues es simple, estos dos lugares son los que visitó Jeremías. El mundo de oscuridad es el vacío primordial, que existió antes que el árbol del conocimiento, donde se encontró a dioses caóticos y que superaba a la noósfera. Menciono esto ppr si alguien no se dio cuenta de esto. El rey caótico, que surgió con un gran imperio, avanza constantemente y directo a la destrucción, con su gran ejército, hacia la creación. Se dice que este rey abrió con una llave a una creación más grande, que estaba dentro de un simple átomo, y ahí es cuando ascendió a algo más grande, desde su vacío caótico, es decir, la oscuridad de Betón. Más allá del vacío caótico almacenado en un átomo, estaba la luz, que surgió una creación, y donde todo era un mundo mayor, un mundo agradable que se dio nacimiento a los seres vivos. De la luz, nació una niña que dio nacimiento a otra creación, una más grande, que empezó como un pequeño tronco, hasta extenderse a un gigantesco árbol de miles de millones de raíces y ramas, a tal punto que se extendió más y más, llegando al punto de abarcar más allá a la luz y la oscuridad misma, y la niña se llamaba Abby, y vio el árbol llegar tan alto que ahora no podía ver las estrellas, o las colinas en la propuesta de Tufto sobre el Rey Escarlata, apodado como Anomalía 001, dice lo siguiente. SCP-001 es una entidad a la que comúnmente se hace referencia como el Rey Escarlata. Actualmente, SCP-001 se encuentra en varias dimensiones alternativas simultáneamente y no puede ingresar a la dimensión principal. Sin embargo, se cree que ha estado intentando ingresar repetidamente durante un periodo de varios miles de años, menos de 300. Las propiedades físicas, mentales y conceptuales de SCP-001 son desconocidas para la Fundación. Sin embargo, continúa ejerciendo una fuerte influencia en una serie de individuos y eventos dentro de la dimensión principal. Se cree que la existencia de SCP-001 representa un escenario de polinización cruzada de clase Tashkent en curso pero latente. Si SCP-001 entra en la línea temporal principal, se producirá una alteración irreparable de la normalidad. Sin embargo, la contención de SCP-001 es una prioridad máxima, pero no es necesaria. Cualquier intento de alterar la clasificación de SCP-001 o la clase de objeto resultará en la expulsión inmediata del Consejo 5. Las referencias a SCP-001 en el arte y la tradición oral aparecen en una amplia variedad de culturas humanas y no humanas en todo el universo, incluso en comunidades que nunca antes habían tenido contacto entre sí. Las descripciones comunes dentro de estas tradiciones son las de una criatura roja de inmenso tamaño, que normalmente lleva una corona de oro u otro tocado que simboliza la realeza. Aunque los nombres atribuidos a SCP-001 varían, la mayoría contienen dos elementos. Una palabra que significa alguna forma de realeza combinada con una palabra que significa el color rojo. Las culturas que no tienen un concepto del color rojo pero siguen este patrón de denominación utilizan universalmente un color análogo al concepto inglés del color rojo. La mayoría del personal, excepto aquellos que trabajan en anomalías relacionadas con SCP-001, no tienen conocimiento de la entidad. Como parte de los procedimientos de contención de SCP-2317, el personal de nivel 4-2 debe ser informado de que SCP-2317 es, de hecho, SCP-001. La verdad de esto es desconocida, aunque es una hipótesis que ha recibido un fuerte apoyo entre varios miembros del Consejo. Sin embargo, la naturaleza aparentemente multidimensional de SCP-001 hace que la posibilidad de que SCP-2317 sea algo más que un único aspecto de SCP-001 sea poco probable. Se desconoce cuándo se descubrió a SCP-001.
La pérdida de varios archivos relacionados con los orígenes de la fundación en el golpe de Estado gruñón de 1889 ha impedido una reconstrucción completa de los hechos, aunque se llevó a cabo una investigación poco después, datos borrados. A lo largo de los años han existido diversos grupos dedicados a llevar a SCP-001 a la dimensión principal. El más reciente de ellos ha sido el de los niños del Rey Escarlata, que fue destruido en una operación conjunta de la COG y la SCP en enero de 2018. Su antiguo líder, Dipesh Spivak, se encuentra actualmente bajo custodia de la Fundación bajo la designación POI 3172. Actualización 1 de junio de 2018. SCP-001 ha sido recientemente objeto de una extensa investigación por parte del Dr. Robert Montauk, líder del proyecto SCP-001, SCP-231 y SCP-2317, e inventor del procedimiento 110, Montauk. Con base en los resultados de esta investigación, SCP-001 ha sido degradado a seguro tras una decisión tomada por el Consejo O5. A petición de la EXO 5-13, a continuación se pueden encontrar varios documentos relacionados con esta investigación, con el fin de proporcionar contexto y más información relacionada con esta teoría. Estos documentos han sido seleccionados, clasificados e incluidos por la propia EXO 5-13 con el permiso de O5-1, con el fin de proporcionar algo de contexto a esta reevaluación. La sociedad y la naturaleza son incapaces de burlar las leyes impuestas por el universo arquetípico y la estructura colectiva misma. Se dice que el Rey Escarlata con su mera presencia, convierte los libros de la biblioteca y la noosfera en cenizas junto al gran árbol del conocimiento. La realidad es que el Rey Escarlata no está atado a los conceptos del tiempo y espacio, existe antes que la propia nada misma y es una entidad caótica, es lo que se conoce como caos absoluto y su propósito es convertir cenizas todo lo que existe, convertir incluso el pasado en nada, porque todo lo que ha sido, jamás existió por su poder. Se ha dicho que el Rey Escarlata es una entidad superior a cualquier entidad caótica, conceptual y narrativa posible, entidades que manipulan la noosfera no se comparan a él y incluso se le ha tratado con contención imposible. En la historia de SCP-8888, se nos deja como una máquina bien guardada por la Fundación SCP, esto debido a su gran poder que puede cambiar la estructura ósea de la realidad subjetiva como tal. El proceso de eliminar todo rastro de 8888, es borrar de la existencia todos los sentimientos negativos o positivos posibles, esto afectando la estructura ósea de la mente colectiva. El esquema de 8888 se basa en los siguientes métodos de borrador, como lo son, la conceptualidad colectiva, los conceptos ideales y divinos platónicos, la existencia cognitiva, la metarealidad subatada a planos hiperdimensionales, ideados por científicos como Prolopsky y Placeholder, universos narrativos que no son productos casuales sino anomalías, traumas de toda la población del planeta y amenazas de categoría alfa que ponen en riesgo cosas más allá a la noosfera. La máquina 8888 tiene la capacidad de predecir y simular todas las acciones y futuros contemporáneos posibles, lo que le permite prevenir amenazas y ejecutar acciones ya preparadas, debido a que está fuera de la realidad consensuada, esto le permite también prevenir amenazas futuras que pongan en riesgo la estabilidad. Se dice que la máquina puede reconstruir la destrucción de la mente colectiva y rehacer todo nuevamente, lo que permite métodos de recreación igualmente, esto también debe ser usado para amenazas temporales que ponen en riesgo la mente cognitiva arquetípica, lo que hace la máquina, es simplemente recrearla. El único lugar donde se dejó al 8888, fue en la Biblioteca de los Errantes, lugar que es difícil el acceso, lugar que no tiene acceso ni la propia máquina. Cuando el Dr. Placeholder busca la salida de la librería, se da cuenta que en una cueva existen infinitas esferas doradas flotantes cada una conteniendo algo muy especial, de cada cueva, hay innumerables caminos más, que son descritos como caminos y facetas de estos. Placeholder se da cuenta que en realidad, esas esferas contienen mundos antiguos, y ellos estaban en un mundo antiguo, por lo tanto, también están metidos en una esfera igualmente. Al darse cuenta de esto, se da cuenta que realmente buscar una salida es bastante complicado.
Se sabe que estos lugares son caminos que parten a la biblioteca de los errantes, es decir, mundos que tienen sus propias historias, cada uno siendo más grande que el anterior, incluso llegando a contener dimensiones de interior. Son definidas como dimensiones de bóvedas, dimensiones geométricas establecidas por los dioses una por encima de otras en ciclos constantes, es decir, infinito. Cuando Placeholder explora la biblioteca, logra manipular la punta del reloj y se da cuenta que está hecha y manipula la arquetípica jungiana, así también dándose cuenta que el lugar es conocimiento arquetípico. Menciono esto porque no mencione a Placeholder en un buen rato en todo el análisis. Antes que existiera el tiempo, existía el árbol del conocimiento, que fue plantado, y ahí nació la oscuridad, llamado, el Rey Escarlata, quien devoró a sus hermanos y aumentó su poder mucho más de lo que imagino. Karak, es decir, la serpiente, estuvo a punto de destruir todos los caminos y facetas que llevan hasta la librería de los errantes, volviendo cenizas todo, para que el Rey Escarlata no tenga acceso al mar de conocimiento. Cuando la serpiente quemó todas las entradas posibles y por haber, nadie estaba en la biblioteca, era la primera vez en eones que la biblioteca estuvo vacía, pues, era el apocalipsis, y el Rey Escarlata iba a destruir todo si la serpiente no hacía algo para impedir su llegada al árbol del conocimiento. Metió a todos los bibliotecarios en la dimensión de bolsillo, que es descrita como infinito y quedaron ahí guardados para que el Rey Escarlata no los afecte en un paso de destrucción. Cuando estás a punto de morir, te darás cuenta que verás un gran abismo, un abismo diferente a cualquier otro. Es un abismo más allá a la oscuridad misma, más adentro y más constantemente. Cuando vas al otro lado te das cuenta que hay un enorme sol, tan grande que no cabe en toda la oscuridad primordial, pero no emite ni luz ni oscuridad, no emite nada más que brillo, pero es tan llamativo. Entonces, descubrimos que es una serpiente gigante, más grande que el propio vacío oscuro y primordial. La serpiente al moverse, cambia el fondo de oscuridad a gris, el vacío primordial es cubierta por toda la serpiente, así como te levantas todas las mañanas, estarás por debajo de la sombra de algo mucho más grande después de muerto. Entonces, te das cuenta que estás descendiendo al infierno, pues te encontrarás más muertos, disecados y cantidades de cuerpos constantemente mientras más desciendes, y mientras más caes, más se acerca tu llegada al infierno. La serpiente es el jefe absoluto de la biblioteca, es una entidad tan grande como un planeta que se expande más y más constantemente, es descrita como la entidad encargada de la biblioteca, su tamaño se expande incluso hasta los pozos de Ur, nada más allá de ella está lo desconocido. Entonces, la serpiente de la biblioteca, es la que rodea todo el árbol del conocimiento, es la que protege la inmensa estructura y habita en la biblioteca llenando su conocimiento. La serpiente usa distintos seudónimos, como Nanash, Jormungandr, Satanás, Nanagas, entre otros. Entonces, cada una de las noches que has pasado, fueron en realidad, realidades, todas son constantemente removidas unas con las otras en tu viaje al descanso eterno, mientras la serpiente lo permite. El gran abismo primordial, es una sede de dioses malvados, que se reúnen para discutir sus próximos movimientos malévolos. En este lugar, discuten Yeldebaoth, el falso dios, y Mekane, el rey sobre la oscuridad, mientras charlan con el Rey Escarlata, líder del ejército que acabará con el árbol del conocimiento. Suelen hacer fiestas donde se reúnen entidades poderosas, en una especie de fiestas pagadas mientras devoran conceptos. Cuando existía Karank, bajó su espada y vio algo nuevo emerger, una creación nueva, dando origen a todo lo nuevo. Si todas las cosas deben tener un principio y un fin, entonces este fue el comienzo del concepto mismo del comienzo. No fue simplemente la génesis de un mundo, sino la génesis de todos los mundos a la vez. Todos los universos nacían simultáneamente, presionándose y empujándose unos a otros como hombres hambrientos en un mercado abarrotado. El caos estaba dando a luz a Erebus y Nyx. Atum estaba surgiendo del mar primordial. Mekane estaba trazando los planos de la causalidad. Yaldabaoth estaba engendrando a sus primeros hijos. El árbol del conocimiento estaba siendo plantado por una horrible serpiente y la madre muerte estaba enseñando las sílabas de la creación a sus 13 hijos. Y así sucesivamente, una cadena interminable de ex nihilo. El tiempo no era todavía un río. Era un océano, un torrente incesante que se precipitaba hacia el futuro, hacia el pasado, hacia el presente.
El espacio también era difícil de definir. No había fronteras que separasen una cosa de otra, ninguna distinción entre un lugar y una persona. Aquello que se convertiría en el multiverso era un remolino de materia y pensamiento. Karak, cuyo aliento es la división de mundos, vio esto y sintió que el fuego de la extinción ardía en su pecho, pero no había nada que hacer. En este lugar donde todo fluía libremente hacia todo lo demás, donde todas las cosas existían más allá de la comprensión o el límite, la conquista carecía de sentido, y Karak lo sabía. Durante 7 días y 7 noches, Karak trabajó en la gran forja de bronce que es Gloy. Fue entonces cuando realizó su primer y último acto de creación, la Urblade. Era una cosa hermosa, hecha no de metal, sino de materia prima conceptual. Karak había creado la idea misma de una espada. Era tan afilada que podía cortar una sombra de la pared, cortar un solo aliento del aire. Su filo era tan fino que podía deslizarse entre los átomos sin perturbar un solo quark. En el 8º día, Karak tomó la Urblade, todavía caliente como una estrella blanca, y talló la ley de las espadas. Y en la ley grabó 7 principios. Y de la ley nació la división. Surgieron límites entre personas, lugares y momentos. La diferencia floreció como flores silvestres y la disidencia comenzó a extenderse por la tierra. El multiverso tal como lo conocemos había comenzado. Karak vio esto y pensó que era bueno. Hace mucho tiempo, no había nada. Un gran abismo que abarcaba todo lo que nunca fue y nunca lo sería. Y era hermoso. La indescriptible nada. Y todo estaba contento. Pero no iba a durar. Hace mucho tiempo, no había nada. Un gran abismo que abarcaba todo lo que nunca fue y nunca lo sería. Y era hermoso. La indescriptible nada. Y todo estaba contento. Pero no iba a durar. Hace mucho tiempo, había 3 hermanos, nacidos de la oscuridad anterior a la creación. Y donde otros no habrían visto nada, ellos vieron un lienzo. Y así fue plantado el árbol del conocimiento. La creación explotó hacia afuera como una bomba. Narrativas incontables, esferas de pensamiento que trascienden la comprensión, círculos de información que van más allá de la lógica, todo ello sentando las bases para lo que estaba por venir. Y luego vinieron los dioses. Dioses del metal, de la carne, del conocimiento y los 5. Y estaba el rey ordenado en carmesí. Sus números fluían como un río entonces. Y todo estaba en paz. Y todo estaba contento. Pero no duraría mucho. Como había sido antes, volvería a serlo también. Hace mucho tiempo, no había nada. Un gran abismo que abarcaba todo lo que nunca fue y nunca lo sería. Y era hermoso. La gran plantación lo había dejado fragmentado, una sombra enfermiza de lo que una vez fue. Y estos fragmentos, afilados como eran, comenzaron a romper el velo entre la realidad y la irrealidad, dejando un rastro de corrupción a su paso. Y así fue como el rey ordenado en escarlata se encontró con un fragmento. El rey era astuto, astuto como ningún otro. Donde otros solo veían miedo, él veía potencial en bruto, sin explotar. Potencial que podía ser manipulado, tomado. Pero el rey era lo suficientemente inteligente como para saber que no era lo suficientemente fuerte para tomarlo. Todavía. Pero había rumores de una gran biblioteca, la suma total de todo el conocimiento que podría existir alguna vez, y la mayoría de los que nunca existirían. Una oportunidad. El rey ordenado en carmesí se apresuró a localizar a quienes repetían tales rumores. Y de ellos, él arrancaría el conocimiento que tenían de sus mentes, rastreando al que había iniciado tal rumor. Y así fue como el rey se encontró con Geser el engañoso, el de muchos rostros, y su reino de 24 mundos. Fue él quien había iniciado el rumor. Y por eso él también debía haber sabido dónde estaba. Fuerte como era Geser, no pudo hacer nada para ver cómo el rey aplastaba toda resistencia y tomaba el control de su reino. A Geser se le encomendó una tarea: encontrar la biblioteca. En lo profundo de sus catacumbas se encontraba el conocimiento que el rey ordenado en escarlata necesitaba para tomar lo que era suyo, el poder del gran abismo. Geser aceptó esta tarea, pues ¿qué otra cosa podía hacer ante tal poder? Y Geser fue enviado en su camino. Geser trabajó mucho, caminó mucho, llegó lejos. El viaje fue peligroso.
Los dioses, por innumerables que fueran en aquellos días, bloquearon su camino en cada ruta. Amenazas, intentos de asesinato, violencia en abundancia. Geser enfrentó esto y más en su viaje a la biblioteca. Hasta que, allí estaba. El pilar de la sabiduría, el río del conocimiento. Era todo lo que había imaginado que sería. Y allí, envolviendo su base, había una gran serpiente. Esta serpiente era casi tan inteligente como el amo de Geser y el doble de sabia. No se la podía engañar. No se la podía esquivar. Así que Geser solo tenía una opción. Se acercó a la gran serpiente y le preguntó si sabía leer, si podía participar del conocimiento que se encontraba dentro de las paredes de la biblioteca. Y la serpiente lo dejó entrar. Por muy inteligente que fuera, no era omnisciente. Ese privilegio correspondía a su amo, y solo a él. No podía saberlo, en aquellos primeros tiempos de la biblioteca, la seguridad era laxa, más laxa de lo que sería a partir de entonces. Y el príncipe de muchos rostros caminó. Caminó junto a los estantes infinitos de libros, pasó junto a las puertas cerradas. Caminó y caminó hasta que se encontró en un lugar completamente distinto a la biblioteca. Había entrado en las catacumbas. Las catacumbas eran el lugar de residencia de los conocimientos más prohibidos, prohibidos por el propio creador. Y allí estaba el conocimiento que el amo del príncipe necesitaba. Y Geser caminó. Y caminó un poco más. Y caminó más hasta que finalmente lo encontró. Pero, por desgracia, ya se había dado la alarma, la serpiente estaba alerta y los docentes se habían preparado. Alguien lo había descubierto. Geser guardó rápidamente el conocimiento y corrió. No se detuvo. No miró hacia atrás. No disminuyó la velocidad en absoluto. La serpiente se acercaba. Haciendo uso del arte del engaño, Geser pudo salir con vida de las catacumbas, donde se encontró con cada vez más problemas. Al salir de las catacumbas se reveló su ubicación. Irónicamente, fue el uso de la fuerza por parte de Geser, no el engaño, lo que lo salvó de la eternidad de sufrimiento que lo habría aguardado si hubiera sido capturado. Luchando contra la serpiente y sus docentes, el príncipe de muchos rostros logró escapar. Y corrió todo el camino de regreso a su amo, atravesando las hordas de dioses, atravesándolo todo. Y allí estaba el rey, sentado, esperando, expectante. Y allí, Geser le entregó lo que había robado. Levantándose del trono con un movimiento rápido, el rey comenzó. El conocimiento no existía en forma física al nivel de los dioses, lo que permitía todas las formas de manipulación del mismo. Y entonces el rey lo absorbió, lo convirtió en parte de su ser, ligándose a él. Y fue al gran abismo, sentado durante 7 días y 7 noches, luchando con el poder del fragmento. Y por fin, ganó. El fragmento del gran abismo fue absorbido por él mismo. Pero no fue suficiente. Necesitaba más. Y así continuó, fragmento tras fragmento, dios corrupto tras dios corrupto. Las ondas de choque enviadas a través de la creación se sintieron en todas partes. La onda expansiva se sintió en Terra, donde se introdujo en las mentes de las especies primitivas que allí vivían, formando al primero de sus hijos. La onda expansiva se sintió en el cielo, donde Lucifer lideró una rebelión contra el Creador. La onda expansiva se sintió en todas partes, sacudiendo la creación hasta sus cimientos. Y entonces el rey resurgió. Lo que resurgió eones después ya no podía ser considerado un dios. Ya no podía ser considerado el rey ordenado en carmesí. No, lo que surgió de su tarea terminada era tan malvado, tan desesperado que consumía el alma, que ya no podía ser considerado una cosa. Tan consumido en su propia locura, la inefable abominación una vez conocida como el rey ordenado en escarlata juró dedicarse a una cosa, y solo a una cosa. El árbol del conocimiento, y todo lo que contenía en sus infinitas ramas, moriría. Lo que se levantó no era un dios ni nada parecido. Lo que se levantó ese día fue y siempre será el Rey Escarlata. Es necesario recordar, que mencionan a la esfera de pensamientos, es decir, la noosfera, en la historia de SCP-5712, es un complejo de memes metastásico 4 que actualmente ocupa el aspecto lingüístico de la noosfera.
SCP-5712 se desarrolla mediante la subsunción de lexemas ingleses asociados humanamente con conceptos ya anexados a su masa ideológica. El proceso por el cual SCP-5712 asocia conceptos puede controlarse mediante interacciones con SCP-5712-A en forma de juegos de asociación de palabras, y con ello cambiar los pensamientos colectivos sobre los pensamientos de conceptos. Cuando hablan de construcción informática, hablan de la ciberesfera, prohíben los cambios a SCP-7650 debido a los efectos posteriores en la realidad de referencia, como afectar la percepción de la humanidad de círculos y objetos circulares, como ruedas, monedas, balones de fútbol, cuerpos celestes mayores y otros objetos que pueden describirse como circulares o similares a esferas. Esto puede causar daños catastróficos no solo a la realidad, sino también a la cordura humana, como teorizó la doctora Scarlett Jones III, debido a la percepción de esferas que teóricamente se deforman hasta el punto de la incomprensibilidad. En las crónicas de Urlach, nos afirma que arriba de las ramas del árbol del mundo, conocido como el árbol del conocimiento, existen multiversos y reinos superiores a cualquier otro, en cada una de las ramas que consta el árbol. En cada reino que Urlach viaja, en sus crónicas los describe como multiversos. La propia Midgard consta de uno, teniendo su propio complejo de existencia. Estos mundos a menudo están posados por encima de las ramas del árbol del conocimiento. Urlach también describe todos los mundos que están en el árbol del conocimiento como dimensiones. La historia comienza antes del origen. No solía haber nada en el territorio final, solo el espíritu del Todopoderoso flotando en la metanormalidad del Omnipotente, los altos dioses antiguos nacidos en su pensamiento. Los dioses mayores decretaron que este mundo tuviera conciencia de sí mismo, que en este momento es y no es creado. Hágase la luz, dijeron los dos dioses, y así nacieron la luz y la oscuridad originales, y aquel que hizo la oscuridad y aquel que hizo la luz crearon a los tres hermanos de la muerte y la llama original. Pangloss envuelto en llamas, sosteniendo el pacto de Penrose, proclamando el nacimiento de este mundo, el árbol del conocimiento detrás de él se encuentra Yesod de muchos rostros, que los hermanos de la muerte crearon con sus dioses para cortar como el centro del mundo. Del árbol vinieron muchos dioses antiguos. El rey escarlata, la serpiente, el rey ahorcado, solo hay dos nombres que debemos recordar: Yaldabaoth y Mecane. En la primera era, incluso más allá de todas las eras, los dioses vagaron por el mar de Uma y marcaron sus dominios. El árbol del conocimiento reúne el poder de la creación, Apact, en el centro del mundo, donde explota la singularidad primordial, y el concepto de dimensiones y capa narrativa toma forma, y el tiempo y el espacio comienzan a operar. Nebulosas y galaxias se formaron en el cielo, creando un mar brillante de estrellas. Este era el universo. El primer Itot era insignificante en comparación con el vacío exterior donde vivían los dioses, pero todos los seres vivos solo necesitan este rincón. El tiempo y el espacio serán suficientes. De esta manera, la primera sabiduría, ancestros del viejo mundo, iniciaron un largo viaje de vida en las escalonadas montañas de su cálido planeta natal. La batalla decisiva entre los dos dioses antiguos ha llegado a su momento final. Los pegajosos globos oculares rodaban sobre los órganos mutados, los gusanos se arrastraban por los hilos carnosos entre los huesos gigantes y los tentáculos salvajes se retorcían en todo el espacio conceptual. Los órganos de todas las criaturas vivientes del mundo se distorsionaron en horrores de pesadilla. Adherido a la bestia gigante. Las civilizaciones del mundo le han dado innumerables nombres a este dios indescriptible. Caos, raíz, dragón antiguo, creador, entropía primordial, solo un nombre es especial. Yaldabaoth, que es el nombre de aquellos que se atreven a luchar. El nombre que el hombre oscuro llamó al antiguo demonio. Yaldabaoth había acorralado a sus oponentes paso a paso en la larga batalla de miles de años antes, pero ahora sus oponentes están usando su sabiduría para lidiar con la bestia gigante donde es difícil de detectar. Entonces, la bestia gigante cruzó la gran barrera narrativa y caminó hacia la frontera del mundo. Pronto, se detuvo y comenzó a usar sus globos oculares Saojin para escanear todo, desde la partícula más pequeña hasta la realidad más grandiosa, hasta que finalmente encontró su pareja, Mecane.
Levantó todos sus tentáculos y disparó el fuego abrasador del cielo de los 10.000 Dao hacia Mekane, y la luz del fuego penetró en el abismo del cielo. En el estrecho reino del caos, Mekane sintió que se acercaba el fuego del cielo, por lo que sacó el martillo de hierro de su cintura, y el peso del martillo lo sorprendió en el momento en que lo sacó. Martilló la realidad de dimensiones infinitas incontables. Dios talló un círculo mágico tan fino como un diagrama de circuito el espacio conceptual frente a él, para bloquear las llamas que quemaron los cielos. Las llamas descendieron del cielo y se liberó una enorme energía en el impacto de dos poderes divinos, lo que desencadenó un tsunami en el mar de Ume. Cada par de salpicaduras de agua que chocaban contra la cresta de la ola creaban y aniquilaban una realidad narrativa infinita. El círculo mágico de Mekane finalmente no pudo soportar el poderoso impacto y fue destruido. Derribada por su máximo poder divino, se desplomó en la tierra del caos. Por voluntad propia, Aldabus forjó una espada de sangre más allá de las dimensiones, lista para traer el juicio final de Mekane. La espada de sangre cayó, la realidad se desgarró entre las sombras de la espada, la lluvia de sangre y la luz mágica cayeron de las grietas del tiempo y el espacio, el mecanismo del reloj se corroyó, los engranajes dejaron de girar y llegó el fin de Mekane, la diosa de la maquinaria. Una ola de miedo invadió a todos los seres y todos vieron el final de la batalla. Mekane fue destruida, su cuerpo se hizo añicos y el orden en el universo murió al mismo tiempo, las estrellas se extinguieron y la galaxia se oscureció. La guerra que ha durado cientos de millones de años ha terminado. Todas las inteligencias, las almas de los humanos, los nacidos en la noche, los elfos e innumerables especies alienígenas regresarán a sus orígenes. A Davos esta noche. Las voces de los gritos y los llantos no se pueden escuchar muy lejos en el universo cada vez más oscuro, y solo la desesperación aguarda a todos los seres. No, en realidad no. Mekane perece, pero no muere. Cuando finalmente fue derrotada, eligió sacrificarse. En el mundo de los conceptos y las mentes, convirtió todo su ser en una jaula llamada red plateada, y Yaldabaoth lo descubrió demasiado tarde. La jaula fue cerrada, Tai Sui fue arrojado y el creador de la vida fue encarcelado en ella. Como precio, el cuerpo de Mekane en el mundo material se rompió y se convirtió en innumerables fragmentos. Estos fragmentos flotaron en el tiempo y el espacio diferentes, están muy lejos unos de otros. La hora más oscura de la medianoche ha terminado. El sol ha vuelto a salir, todos los seres vivos han sido liberados y los dioses ya no controlarán su desarrollo. El orden de Mekane y el caos de Yaldabaoth todavía guían el funcionamiento del mundo, pero la voluntad de estos dos ya no puede controlar la dirección de la línea del mundo, solo ocasionalmente. Solo rompiendo la normalidad de las leyes de la física podemos declarar al mundo el poder que estos dos dioses alguna vez poseyeron. Los años de paz duraron mucho tiempo. Pero siempre habrá alguien que recuerde a Mekane, ella no merecía morir así. Si hubiera ganado esa batalla, habría algo más que paz para todos los seres. Todos ascenderán a un nivel superior donde no habrá restricciones de tiempo y espacio. Tendremos una utopía eterna. Los creyentes han trabajado durante siglos para intentar que Mekane, el dios roto, volviera a estar completo. Tales intentos no tuvieron éxito y nadie pudo reunir todos los fragmentos en el infinito mundo de la creación. Los dioses antiguos podrían haberlo hecho, pero no tenían motivos para hacerlo y ni siquiera el más bondadoso de los Panglos respondió a sus súplicas. Se dice que Daeva, uno de los sirvientes del rey Escarlata, tiene el suficiente poder para derribar todo el árbol del conocimiento junto a la gran biblioteca de los errantes. Aparentemente todo lo que existe dentro de la creación es un simple universo más, en el teograma teórico todo es una cuarta dimensión, un espacio temporal infinito que se extiende conteniendo varias creaciones distintas, y sí, como escuchaste, se las define como cuarta dimensión, esto sin dudas va a traer muchos problemas. Todo lo que hemos visto, surgió del vasto rincón más oscuro del universo, un rincón infinito que está dentro del espacio y tiempo, y la razón principal por la que no los vemos, es porque somos incapaces de acceder a lo que está más allá, y más allá de nosotros. Del universo, está el Big Bang, expandiéndose continuamente, y más allá del Big Bang está la Fundación Galáctica.
Hay un multiverso rodeado de caminos secretos, se centra en la biblioteca, y bajo la sombra de Nevermind, conecta todas las dimensiones como una espiral, extendiéndose hasta el horizonte del universo, Omega, pero más notablemente el Phase Screamer que deambula entre universos, se rumorea que es el culpable de la destrucción de los antepasados del viejo mundo. Estos horrores cósmicos golpearon la espiral con gritos, perturbando la iniciativa de las 3 lunas que gobierna la dimensión. Hay enormes y majestuosas pilas narrativas. Bumaro prefiere llamar a esta estructura mítica el árbol de las narrativas. Vi innumerables muros a caballo entre la ilusión y la realidad, y la impronta narrativa fluía con cuidado a través de sus huecos, transmitiendo la voluntad del autor. Bumaro echó un vistazo a la flota de patrulla del resonador de la conciencia primaria y a Otian Shidao flotando en la parte superior del escalón, y aterrizó en las espinas voladoras del dios de los 7 cuernos, exactamente iguales a los tentáculos de Yaldabaoth. Hay una corriente subterránea de infosfere, que cubre todos los pensamientos inteligentes, y 9B%, 86% e 5% 9B% a los Dreamland, los Oneiron y los no muertos profundamente apegados a la noosfera son solo un abrigo para ello. En lo más profundo, el lugar es el bosque de árboles narrativos, los conceptos se persiguen y se aprovechan unos de otros aquí. En el medio hay una estrella de mar pentagonal, se sienta en el trono de la mente que crea todos los conceptos racionales, acariciando el límite final del segundo Itok con su muñeca. Hay un árbol del conocimiento enraizado profundamente en la infosfera, el prototipo supremo de todos los árboles narrativos, que ancla las leyes matemáticas y la lógica subyacente para el territorio final. A la sombra están los próximos dioses antiguos, que las hermanas de Mekan una vez representaron en los murales de la iglesia, y Karak, el tiránico rey escarlata, que lidera a su esposa bestias marinas nacidas de mujeres, royendo árboles y dioses, con la intención de devolver todo al silencio. Bumaro comenzó a imaginar el majestuoso paisaje de las hojas oscilantes en el mar de Ume, cuando la gloria del dios roto brilló a través del árbol, hasta que el dios de 7 cuernos y la estrella de mar treparon a la cima del árbol y comenzaron a luchar. Ella escapó apresuradamente de la confrontación entre los dos seres supremos, para que ella y las reglas del cosmos no fueran aniquiladas juntas. Y al final, el rey de reyes, el señor de señores, Bumaro y los monjes y monjas del mecanismo, los Nigiborne y goblins y el dios mecánico de cada devoto de los hombres, el dios de la quebrantación. Bumaro volvió a ver la luz azul, material, gnóstica, divina, ideal, trascendental, luz eterna, luz que penetra todos los agujeros y está en todas partes. En este momento, Dios, Tao y la luz están juntos, y nadie podría creer que el dueño de la luz se haya hecho añicos y se haya convertido en fragmentos opacos de metal y engranajes oxidados, que parecen tan profanos e impíos a los ojos de todas las formas de vida. Cosas ordinarias, cosas que parecen no tener nada que ver con el Dios de las máquinas, la luz de las máquinas y el camino de las máquinas. Dios permanece entero mientras está roto, Dios es la razón de que todas las cosas existan. Él es completo, Él es perfecto, Él es perfecto, Él es todas las reglas. Él es Logos, Dios de la perfección. En los textos de la civilización antigua, también se le llama la existencia negra Yolos, para distinguirlo de los dioses falsos como Mekan y Wan. Él es la manifestación concreta del concepto narrativo, el orden último de la narrativa, y el transmisor de la voluntad del Dios verdadero. Solo la metanormalidad, el llamado Dios verdadero, el ápice y el más allá de lo lógico, el Tao de todo en la realidad verdadera o narrativa superior verdadera, el supremo más allá de todos los dioses antiguos y nuevos dioses, por encima de él. Sí, organizaciones como Punto y la tripulación puede controlar la narrativa a través de una variedad de medios, e incluso modificar la estructura de la frontera final, y los pseudoautores que han cruzado el cuarto muro son de igual importancia, pero incluso una habilidad tan poderosa no ha alcanzado la narrativa verdadera, y todo está sujeto al destino dispuesto por la narrativa superior. Pero solo la historia del orden está muerta, todas las cosas no solo pueden existir, sino que también necesitan correr, y el caos es la razón por la que todas las historias pueden ser promovidas. La narración siempre necesita giros y vueltas, y siempre necesita contradicciones, por eso existe Yaldabaoth, que es exacto y preciso. Las palabras son el verdadero cuerpo de Aldabus. La existencia roja, la cosa en sí de la narrativa.
Este es el verdadero Taiki, un diagrama de yin y yang negro y rojo, tirando de cada supercuerda y cada universo en rotación, desde la estrella más grande hasta el polvo más pequeño. Es por eso que la espina de 7 puntas está tan cerca de los tentáculos de Yaldabaoth. Entonces, llegó el día del juicio final, y Dios decidió destruir la creación, dejó caer su martillo de juez y destruyó las 9 dimensiones que existían. Después de que el polvo se asentó, el resplandor azul de Mekane finalmente iluminó el mundo, atravesando el tiempo, penetrando la realidad iterativa y también penetrando la frontera del infierno y la red. Bañada en luz, está la primera ciudad en la Tierra, y también está el último edificio gigante alrededor del agujero negro. En ese momento, el multiverso, el nunca significado, la biblioteca, el árbol de las narrativas, la noosfera, la infosfera, el árbol del conocimiento, en el omniverso, los dioses y budas de los cielos y todos los seres vivos del mundo, casi todos ellos inclinaron sus cabezas y adoraron. Cuando Niphod muerde el árbol del conocimiento, suelta un veneno, afectando a la infosfera, es decir, la estructura multiversal más allá a la noosfera, que está estrechamente enraizada con el árbol. De este lugar hablaremos después. Y un último detalle, esta historia puede ser editada por cualquiera, por lo que les aviso de una vez, que esta cosa no es ni confiable, solo lo menciono para que no anden. Resumiendo todo, el árbol del conocimiento, es una estructura multiversal, todo lo que lo forma son multiversos, dimensiones y jerarquías, desde sus raíces, ramas, hojas, sus pequeños tallos, e incluso sus átomos, contienen reinos, mundos, dimensiones y universos narrativos. Nada mal para una estructura multiversal, nada mal para una cosmología estrechamente analizada en la comunidad. Categoría de la cosmología. Hasta el momento, la verdad hay muchos problemas. Primero que todo, varias veces en todo el análisis, se ha definido a los universos narrativos como dimensiones no topológicas, cuartas dimensionales y universos temporales, algo que al rato se contradice. Dejando eso de lado, las propias historias de por ejemplo, Rey Escarlata suelen contradecirse cada 5 minutos, la cosmología ni siquiera es fija, parece como le agregan más detalles, algunas historias parecen estar hechas por puro placer de inflar el poder, lo que recae en falacias. Yo honestamente, si tomamos en cuenta que los universos narrativos no son estructuras dimensionales infinitas, la verdad, dejaría al árbol del conocimiento, como una estructura de infinitas dimensiones, es decir, hiperversal, A, o uterversal bajo, pero aún así, hay afirmaciones que narran que sigue atada al concepto del tiempo, lo que la deja en 4 dimensiones. Si nos ponemos a exagerar niveles, como la gente suele hacerlo, este árbol sería fácilmente una estructura de nivel, o uterversal alto.